Vamos a ir al contacto con exteriores. Se está trabajando desde muy temprano en el Lugano, que en este caso está con la presidenta de AFE, ex ministra de Salud, la doctora Susana Muñiz. Y hoy hablábamos más temprano del tiempo que demoraron algunas construcciones y nos referíamos al Hospital de Clínicas, ¿no? El tiempo que demandó hacer el Hospital de Clínicas y tal vez la ex ministra, la directora de ACE, que está trabajando en el asunto porque se ha creado una comisión para apuntalar desde el punto de vista del financiamiento también y que se ocupe de algunas cosas esta comisión desde el punto de vista económico para el Hospital de Clínicas. ¿Cuál es el estado de salud de ese hospital universitario que es un emblema para los uruguayos? El saludo desde aquí de estudio para ambas. Y bueno, si quieren comenzar la charla por ahí, las estaremos escuchando con mucha atención. Buenos días. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Un poco fresco afuera, desde acá un poquito mejor. Estamos frente al Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, porque en minutos nada más comienza el segundo Congreso Multidisciplinario de Medicina con la participación de diferentes profesionales de la salud en distintas áreas que van a estar exponiendo todo el día desde el Salón Azul de la Intendencia, y agradecemos a Susana Muñiz por estos minutos con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, sí, en referencia a la pregunta que recién me hacían, en el día de ayer estuvo en mi despacho, recibí la muy agradable visita del rector de la universidad y del decano de la Facultad de Medicina, el doctor Fernando Tomasina, donde estuvimos viendo un poquito, bueno, cuáles son los planes. Toda esa estructura edilicia, hay un problema de infraestructura edilicia importante y nosotros desde nuestro lugar ofrecimos trabajar en forma conjunta, inclusive para plantear el plan de contingencia cuando hay obras en un hospital. Ustedes saben que es muy complejo. Y por otro lado, nosotros tenemos edificios cercanos al Hospital de Clínicas, como es el Instituto de Traumatología, que ustedes saben que está próximo a mudarse, tenemos el Instituto de Reumatología y por lo tanto podemos establecer ahí planes de contingencia. Así que en ese sentido estuvimos trabajando y bueno, en realidad vamos a seguir avanzando en estos días. Es un tema que ha traído más discusiones que soluciones. Por el tema del presupuesto para costear la reforma, usted ha asegurado que ese dinero debe salir del 6% del PBI anual destinado a la educación. Bueno, eso quedó bien establecido, está bien establecido. En realidad, del presupuesto universitario habla la universidad, del presupuesto de ACE habla ACE. En verdad, es cierto que el presupuesto universitario fundamentalmente sale de la universidad y esto va a salir también de la universidad. Es cierto que hay algunos aportes extras, pero eso en realidad lo ha hablado bien el rector de la universidad con el ministro de Economía. Bien, y aún no se le ha presentado un plan de reestructura. Bueno, ahora sí, a partir de la reunión de ayer, donde justamente se nos mostró el plan aprobado, ¿verdad?, por el Consejo Directivo Central, o aprobarse por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, empezamos entonces a trabajar en, bueno, cuáles son las prestaciones en común, cuáles son los aspectos. A ver, hay otros aspectos que sí son en común entre ACE y Facultad de Medicina y la Universidad de la República, que son extra Hospital de Clínicas y por lo tanto ahí avanzamos muchísimo en el tema, ahí sí tenemos presupuestos en común, como por ejemplo el tema unidades docentes asistenciales. ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre el Hospital de Clínicas? Clínicas, creo que quedó aclarado desde ya, pero preguntarle a la doctora Muñiz respecto a la situación de las colonias actualmente. Hace unos meses dimos cuenta de la triste noticia de este paciente de la colonia de Chepare que falleció atacado por una jauría de perros. ¿Cuál es la situación actual de las colonias, tanto de Chepare como Santín Carlos Rossi? Y bueno, ¿cuáles son los planes para las colonias para el resto del quinquenio? Bueno, en verdad ustedes saben que nosotros cuando llegamos al directorio de ACE había una situación de que teníamos una intimación de la justicia que se cumplió en todos sus términos. En el día de hoy esa situación de crisis está totalmente superada. La idea es durante este quinquenio, obviamente es no aumentar justamente los ingresos y sí un plan que tiene que ver con los egresos hospitalarios de aquellas personas que lo pueden hacer. Ustedes saben que hay muchas personas que viven allí desde hace muchos años y por lo tanto hoy no tienen familia, por lo tanto van a seguir viviendo en las colonias, ¿verdad? Claro, sí, obviamente que es un tema que en su momento generó mucha preocupación por el estado, ¿no?, de
los pacientes y de las colonias, ¿no? Y la manera que se venía manejando. Doctora, el plan de contingencia que se ha elaborado desde el punto de vista del gobierno en este invierno, ¿cómo lo evalúa? ¿Cómo se viene desarrollando? La campaña de vacunación no ha sido del todo, o en realidad la adhesión de la gente a la campaña de vacunación, la campaña fue buena, pero en todo caso la gente no se plegó. Pero con estos fríos que estamos teniendo ahora, ¿qué datos puede arrojar? ¿Cómo viene desarrollándose la estrategia que desde el gobierno se viene llevando a cabo? Bueno, ustedes saben que nosotros monitoreamos semana a semana este plan invierno, ¿verdad?, que se desarrolla sobre todo en las puertas de emergencia, en algunos CTI, unidades de corta estancia. Lo que estamos viendo es que el número de consultas se ha incrementado en las últimas 2 semanas, pero fundamentalmente en los centros del primer nivel de atención. Quiere decir que en realidad los resultados son buenos, no están llegando a los hospitales, de todas formas sí se han incrementado los números de internación y obviamente el tema de que la gente no se haya vacunado en tiempo y forma está repercutiendo. Todavía hoy se pueden vacunar y estamos a que la gente se vacune. Es cierto que el invierno llegó más tarde y por eso la gente pensó que o tuvo como la fantasía de que iban a haber menos enfermedades, pero en este momento las está viendo y por lo tanto recomendamos a la población la vacunación. Obviamente que la vacunación, sobre todo aquellas personas de riesgo, ¿verdad?, los niños menores, los adultos mayores, las personas que tienen algunas otras enfermedades, las embarazadas, personal de salud y personal de la educación fundamentalmente. Bien, doctora, una de las prioridades de Tabaré Vázquez al asumir tenía que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud y también el sistema de cuidados, sobre todo a la hora de acortar la brecha en los pacientes que deben, por ejemplo, que residen en una parte del país, pero para asistirse deben acudir a otro hospital o realizar largos traslados. ¿Cuál es el estado de situación actual en lo que hace a la red de ACE, valga el juego de palabras, en el interior del país? Sí, ustedes saben que ACE en realidad tiene una red que llega prácticamente a todo el país, en todo el territorio nacional, con 830 puestos de salud, más 43 hospitales. La idea es justamente que esos hospitales se puedan resolver el 80% de las consultas, ¿verdad?, la red entera en el departamento. Y aquello que no pueda ser resuelto en el departamento porque requiere más tecnología, porque requiere determinada especialización, pueda ser resuelto en el departamento de al lado, en el departamento vecino. Obviamente las patologías muy raras y muy especializadas, ahí sí tenemos un solo centro o 2 centros en todo el país, pero la idea es justamente eso, resolver más cerca de la gente todo lo que se pueda, cosa que se avanzó muchísimo en el periodo pasado, el directorio anterior avanzó muchísimo y que seguimos en esa estrategia. Bueno, muy bien. Época de presupuesto, ¿no? Se está discutiendo. Sí. De paralizaciones con también. Paralizaciones, hubo paralización en la salud, funcionarios de salud en la pasada jornada, se especulan con otras movilizaciones. Es un tema que le preocupa que el servicio se vea afectado, teniendo en cuenta las reivindicaciones que plantean los trabajadores a la hora de tratar de obtener lo que pretenden en la distribución del presupuesto. Sí, por supuesto que obviamente los paros en la salud, pero ustedes saben que existe un protocolo bien claro, en ese sentido nosotros confiamos plenamente en los sindicatos de la salud, en este caso no pararon, ¿verdad?, los sindicatos de la salud pública, sino que adhirieron a la movilización, pero sin paro, pero está bien pautado qué servicios se pueden interrumpir y qué servicios no se interrumpen. De todas formas, lo que sí tenemos que decir que obviamente cuando hay un paro, sin lugar a dudas se ven resentidos sobre todo los servicios de policlínicas. Bueno, muy bien, doctora. Muchísimas gracias, doctora Muniz, por esta intervención en vivo gracias aquí en ustedes. Buen Día Uruguay. También muchas gracias. Yo voy a agregar una preguntita sí, más, adelante, claro, Fede, antes de cerrar el móvil, porque hace algunos días estuvo en el programa en Buen Día Uruguay el diputado nacionalista Martín Lema y, bueno, planteó la necesidad de recabar firmas para, de alguna forma, eliminar la ordenanza del Ministerio de Salud Pública de no otorgar medicamentos oncológicos a pacientes que acuden al Ministerio de Salud Pública y que obviamente son de bajos recursos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque dijo que no ha tenido opinión de autoridades.
Bueno, varias imprecisiones. En principio porque los medicamentos se le dan a todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, sea del prestador que sea, no tiene que ver con los recursos, sino que tiene que ver con que el Fondo Nacional de Recursos administra los medicamentos para toda la población y tiene que ver, sin lugar a dudas, con la evidencia científica. La ordenanza no es de una vez y para siempre. Es decir, estos medicamentos son los aprobados ahora porque hay evidencia científica. Estos no lo son porque no hay evidencia científica. Si mañana aparece una nueva evidencia científica, eso se cambia, pero es medicina basada en la evidencia y no otra cosa. Pero bueno, en definitiva hoy el ministro es el doctor Basso puede opinar una cosa contraria y está bien. Muchísimas gracias, Susana, por estos minutos en Buen Día Uruguay. Ahora sí volvemos con ustedes. Gracias, Marianela. Bueno, gracias. Gran trabajo. Sí, la nota en vivo muy interesante que acabamos de tener con la presidenta de ACE, la doctora Susana Muniz, es ex ministra de Salud Pública.